Bien, en este vídeo vamos a ver cómo hacer uno de los ejercicios que propone el curso. En este caso es distribuir una serie de imágenes o crear una galería de fotos. Realmente este es el ejercicio número 6 del tema 2 del curso, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer en dos versiones. Una sin Bootstrap, o sea, con CSS tradicional, y otra con Bootstrap, adaptándolo a las nuevas tecnologías. Empezamos por la versión primera, que se va a tratar de como hemos dicho, de una galería de fotos que vamos a hacer sin Bootstrap. Bien, lo que vamos a hacer es crear un contenedor principal. Ese contenedor principal, bueno, pues va a tener un encabezado de nivel 1, un H1, donde escribiremos esto de galería de fotos, y luego dos filas con dos columnas flotantes. Vale, vamos a ello. Vamos a crear una sección con una clase. La vamos a llamar como os gusta, container, aunque luego le daremos nuestras propias clases. Aquí vamos a meter el encabezado H1. Vamos a poner galería de fotos. Galería de fotos. Vale. Vamos a quitar esto para que se vea mejor. Vale. Y aquí vamos a hacer dos divisiones. Una fila que vamos a crear con dos columnas. Estas clases las vamos a tener que crear nosotros. Aquí es donde irá la imagen 1. Vale. Lo mismo para la segunda columna. Lo único que aquí será la imagen 2. Y esto sería toda la fila. Vamos a cogerla, vamos a duplicar para la segunda fila. Esta va a ser la imagen 3. Imagen 3. E imagen 4. Son 4 imágenes que yo he descargado. La vamos a grabar. Vale, vamos a probar la versión primera. Bueno, son 4 imágenes que ahora hay que acoplar según nos pide en el ejercicio. Para ello ya nos vamos a pasar a nuestro CSS que tenemos enlazado, y lo primero que tenemos que hacer, o lo que primero que voy a hacer, es crear ese contenedor. Voy a crear la clase container que he especificado, y bueno, la voy a posicionar primeramente un poquito más abajo para que no se me pegue, pues por ejemplo a 40 píxeles del borde, y la voy a dar un tamaño width 1500 píxeles y la vamos a centrar. Margin 0 out. Con eso centramos el contenedor. Bueno, realmente si yo lo pruebo, lo recargo, todavía no vemos nada. Más adelante, pues cuando las imágenes no sean tan grandonas, pues veremos el resultado. No obstante, os recuerdo que hay veces que no actualiza el CSS. Sacamos el código fuente, pinchamos, en este caso no es el tema. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Y vamos a seguir. Vale, ahora vamos a crear la clase row. En esa clase, bueno, pues lo que vamos a hacer es decirle que ocupe todo el ancho de su contenedor principal. Vale. Y
que elimine, que limpie cualquier elemento o rastro flotante. Y en la columna, en la clase columna, .flow, vamos a decir, bueno, pues que esta columna flote a la izquierda, tal y como dice el enunciado, que el máximo de ancho de esa columna tiene que ser de 650 píxeles. Vale. También dice el enunciado que el margen tiene que ser de un EM y el padding 0,5 EM, según dice el enunciado. Y además hay que poner un borde sólido de un píxel, y el color que nos dice que pongamos son 3 Cs, un gris. Grabamos, todavía no nos va a quedar perfecto, pero bueno, ya se tiene que asemejar. Bueno, ¿qué problema tenemos ahora? Con las imágenes. Las imágenes, cada una son de un tamaño, por lo tanto, bueno, pues se nos expanden. Entonces hay que hacer algo para arreglarlo. Bien, ese algo nos lo dice el propio enunciado, que también tiene que ser de 650 píxeles. Vale, pues le vamos a decir que las imágenes que están dentro de esta clase van a tener un tamaño de 650 píxeles o el 100% del contenedor. Bueno, hemos puesto un más width, por lo tanto vamos a obligarle a que sean los 650. Y también le voy a topar la altura. Le voy a decir que la altura va a ser de 400 píxeles. Esto, bueno, me arriesgo a que la imagen se pueda llegar a distorsionar. Pero con lo grandes que son y casi las hago rectangulares, no creo que ocurra. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a actualizar la web. Y voilà, ya tenemos nuestra galería de imágenes. Todavía podemos hacer más retoques, pero bueno, esto es lo que nos decía el enunciado. En este caso hemos empleado Bootstrap sin Bootstrap, cajas flotantes. Entonces repasamos lo que hemos hecho. En el HTML hemos creado un contenedor principal por darle un tamaño, en este caso de 1500 y centrado, ¿vale? Con su encabezado principal, el H1, que sería esto de galería de fotos, ¿vale? Y luego hemos creado dos clases, una que la he llamado row y otra que la he llamado call, ¿vale? En la clase row le he dicho que ocupe el 100% del espacio, es decir, los 1500 píxeles aproximadamente, y que limpie en caso de flotación. Entonces lo que hay que tener cuidado es de la ocupación. Claro, yo he estado dando 1500, 650 por 2, al que hay que sumarle el tamaño del EM y EM. Es decir, que si estoy empleando, vamos a suponer, un tamaño 10 píxeles, 11 píxeles en la fuente, tengo que multiplicar por 1,5 y sumarle el píxel del borde. Todo eso no me puede superar los 1500 píxeles. Aquí me he arriesgado, pero bueno, más o menos nos queda bastante bien. Bueno, esto es con el CSS tradicional, que bueno, está no está mal que lo sepamos, pero nosotros tenemos que ir a tecnologías modernas. Esa tecnología moderna es utilizar algún framework actual, y el más conocido, el más usado es Bootstrap, y con él voy a hacer la versión 2 de este ejercicio. Bueno, pues vamos a hacer ahora la versión 2 con Bootstrap, que ya tenemos cargado, y lo primero que vamos a hacer es crear la sección principal como antes, lo único que la clase container aquí ya nos viene creada. El H1, vamos a poner galería de fotos,
y vamos a ir creando las divisiones. Vale, creamos una primera división con la clase row. Esta es una clase bootstrap en esta ocasión. Y aquí vamos a crear dos divisiones. Una primera división que en el caso de visualizarse esta web en un dispositivo tablet o inferior va a ocupar el tamaño de 12 columnas, es decir, todo el ancho. Pero en el caso de verse en un dispositivo de tamaño superior se va a ver al 50%, es decir, el tamaño de 6 columnas. Ahí es donde vamos a meter la primera imagen. src, imágenes, imagen 1, alt y vamos a poner imagen 1. Y voy a meterle la clase imgfluid. Aunque luego la vamos a modificar un poco esta clase por centrarnos en lo que dice el enunciado, que el enunciado nos ha dicho que esa imagen tiene que ocupar o tiene que ser de un tamaño determinado. Vale, esto lo vamos a duplicar. Esto sería igual, lo único que vamos cambiando es el nombre de la imagen. Vale, y no hace falta hacer fila, esto se nos va a ir a la siguiente fila, por lo tanto lo que voy a hacer es duplicar las dos divisiones de columna. Esta sería la 3 y con esto ya prácticamente hemos acabado el ejercicio. Y esta sería la 4. Claro, hemos empleado pues menos de la mitad de tiempo. Ahora habrá que hacer algunos retoques. Bueno, esta era la versión 1. Vamos a modificar a versión 2. Y lo único que nos toca es modificar el tamaño de las imágenes. Bueno, pues como tengo aquí mi hoja de estilos, pues vamos a crear o vamos a modificar la clase imgfluid. Vamos a poner el tamaño que nos decían, 650 píxeles. Voy a poner la altura que he puesto antes, la de los 400 píxeles. Y voy a, bueno, pues meter el margen y todo eso que decía el ejercicio. En esta ocasión en el imgfluid. El padding 0.5 bueno, y el border solid de 1 píxel y ccc. Grabamos, recargamos y ya tenemos la página hecha, el ejercicio hecho en la mitad de tiempo. Bueno, pues ya tenemos las dos versiones, la versión 1 sin Bootstrap, la versión 2 con Bootstrap.